pasado y tenemos pues un tiempito para compartir la palabra del Señor. ¿De cuánto tiempo dispongo, hermano William? Hermana Débora, tenemos aquí en nuestro horario 20 minutos para las 8. Podemos irnos como hasta las 8:20, 8:30 más o menos en su Bueno, tiempo. vamos a procurar ir lo más rápido posible para evitar que los coja el toque de queda. Nosotros ¿Listo? tenemos 1 hora por delante de ustedes. Ustedes tienen allá Sí, 20 para señor. las 7. Exacto, sí, señor. De hecho, yo estaba como preocupada. Yo dije, ¿qué pasó? Bueno, pero aquí ya estamos. Les invito para que compartan conmigo lectura de la palabra del Señor. Me van a perdonar, tengo un poquitico afectada la garganta, pero vamos a hacer lo posible. El capítulo 5 del libro de Efesios es una porción bien conocidita por todos. Libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 31 al 33, dice así la palabra del Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, el tema para hoy es amor de principio a fin. ¿Estamos solo los grandecitos o tenemos oídos puros en medio nuestro? Hermana Débora, tenemos algunos pocos de 10 años, más o menos, 12 años. Bueno, listo. Gracias, hermano William, para no irme a extralimitar, a pasar de lo que me corresponde. Bueno, entonces vamos a hablar eso, amor de principio a fin, y lo vamos a revisar en varios ámbitos. Vamos a mirar el amor de hijo, el amor de padre, el amor de pareja. Vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor avanzar en este tema. El amor es un sentimiento. Listo, y es importante que nosotros tengamos presente que los sentimientos son distintos a las emociones, porque las emociones pueden ser momentáneas y las emociones están producidas o están motivadas por algunos elementos. De pronto yo recibí una sorpresa, un regalo, y eso me emocionó, o de pronto tuve un momento triste y me produjo una emoción y me eché a llorar, pero no, y la emoción es momentánea. Ya vino y así como vino se fue. Pero el amor, por ser un sentimiento, es algo que se cultiva con el tiempo y de la misma manera trasciende y crece. Yo quisiera que hiciéramos un recorrido pequeñito desde el Génesis, porque si bien es cierto, en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando Dios constituyó la primera pareja, si usted pudiera leer conmigo en esta hora, Génesis 2, el versículo 24, dice de la siguiente manera: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso se dijo también en el principio. Cuando Adán estaba solo, cuando Adán estaba triste, cuando Adán no encontró compañía para él. Entonces, viendo Dios la situación de Adán, dijo: no es bueno porque que el hombre esté solo, porque Dios fue amplio. Yo estaba revisando, yo tengo por aquí unos apuntes, y yo decía que cuando yo pienso en esas cosas, yo digo, Dios creó los cielos y la tierra, hizo la luna, el sol, las estrellas, todo lo que nosotros podemos admirar, todo lo que podemos contemplar. Y Dios en esa obra mostró su poder creador, su creatividad, mostró su gloria, pero no hizo nada, no halló nada en esa creación que fuera semejante a él. Por eso Dios dijo: hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿para qué lo hizo? Dios lo hizo para depositar en el hombre lo que él tenía, porque Dios insufló en el hombre el aliento de vida. Entonces, cuando le dio al hombre e insufló en él, entonces la Biblia dice que el hombre tuvo vida. Entonces, ¿qué hizo Dios con el hombre? Le puso de lo que él tenía. ¿Y qué es lo que Dios tenía? Tiene vida. ¿Qué más tiene Dios? Dios es amor. ¿Qué más es Dios? Dios es tranquilidad. Todo lo que Dios tenía lo colocó, lo depositó en nosotros, los seres humanos.
a los seres que Dios llamó hombres. Cuando Dios habla de hombres, Dios hizo a ese hombre, pero lo puso en dos formas. Una que era la forma masculina y la otra la forma femenina. O sea, dos seres que pudieran complementarse. En ese sentido, cuando Dios creó al hombre, reflejó o puso en él su amor, porque el hombre físicamente estaba solo, no había ayuda para él. Él estaba rodeado de toda la obra de la creación. Y la Biblia dice que Dios se paseaba en el Edén, venía y hablaba con él, ¿cierto? Porque de hecho cuando el hombre pecó, Dios le pregunta, bueno, ¿dónde están? Era una costumbre que entre Dios y el hombre había una relación, un vínculo perfecto, una estrecha relación. Entonces, cuando esa relación se rompió después del pecado, cuando Dios hizo a Eva y se la entregó a Adán, Adán se asombró de tal manera porque dijo, varona, la Biblia dice que dijo, uy, varona, pero yo me voy un poquito más allá y yo me imagino pues si viendo yo pues el hombre colombiano, porque no sé cómo será el boliviano ni demás, pero acá en nuestro país sí se usan los piropos, las palabras bonitas, yo me imagino que ese Adán debió haberse desfajado, pues deshojado de haberle dicho a Eva, oye, mamita, mi cielo, mi cuchicuchi, mi triple mamita, yo no sé qué tantas cosas le haya dicho a Eva en ese momento en que Dios se la presentó, porque Dios los hizo en amor y para el amor. Cuando nosotros hablamos de hacer en amor y para el amor, estamos hablando de un elemento que es fundamental en todas las relaciones. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, se establece con las personas que trabajan en la empresa una relación, y esa es una relación laboral. Entonces, es una relación de compañerismo, de amistad, de afecto, es una relación como de armonizar, donde cada uno va aportando por el bienestar de la empresa. Si nosotros hablamos de la relación eclesial, en la iglesia también es otro tipo de relación. Y en esa relación se establecen vínculos. En esta época, por ejemplo, que estuvimos encerrados por la pandemia y demás, fue muy duro. Y de hecho, acá en Colombia, algunas iglesias, en el caso de la Paso Ancho, donde mi esposo es pastor, esta dominical de mañanas apenas será como la tercera, la cuarta, donde la gente ha empezado a reunirse, nos hemos visto y también a pesar de que nos vemos, yo creo que con los ojitos nos saludamos porque no podemos abrazarnos, pero los vínculos que se establecen son cercanos en la medida en que nosotros tenemos contacto, tenemos relación con otros. Entonces, ¿qué era lo que quería Dios en el principio? Que entre Adán y Eva hubiera un vínculo. Y ese vínculo en la relación de pareja se llama amor. El vínculo, entonces, es lo que permite, oiga bien, es lo que permite que tengamos sanas relaciones. Porque la relación no es fácil. Les digo, vivir con una persona que ha tenido una formación distinta, que se ha desarrollado, ha crecido en un ambiente distinto al mío, que ha tenido unos papás que le han dado una educación distinta a la mía, que tiene unas costumbres diferentes. Es difícil, solamente el amor nos permite vivir en armonía. Yo quiero decirles en este sentido que para poder amar es necesario, oiga bien, trascender en el otro. ¿Qué significa entonces la palabra trascender? Yo trasciendo en la medida en que doy, en que entrego, en que me dono, en que dejo como mi grandeza y miro la pequeñez del otro para llevar a ese que está en este estado y ayudarlo a subir su nivel. Porque Dios trascendió, Dios es un Dios trascendental. Porque Dios es un Dios trascendiente, porque es que Dios vino de lo más allá, vino de lo alto, vino del cielo mismo y vino a lo menos. ¿Quién es lo menos? Nosotros. Lo menos eres tú, lo menos soy yo, porque nosotros siendo nada, Dios trascendió en nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio de su amor, porque nos dio de su misericordia, porque nos dio de su gracia, porque nos dio de lo que Él tenía para subir nuestro nivel.
Si me estoy haciendo entender, entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hablo del amor, el amor es trascender en el otro. Entonces, el amor está llevado o está, la relación está cruzada, para que sean claras, en dos elementos. Un elemento es la misericordia y otro elemento es el amor. ¿Por qué? Porque es que la misericordia es ver la necesidad que hay en el otro. Dios vio la necesidad que había en nosotros. Dios vio que no teníamos esperanza, que el cautivo nos llevaba, dice Isaías. Dios vio que el enemigo nos hacía aullar y que estábamos perdidos, y hasta que Dios dijo, no, no es bueno, no, 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 yo mismo iré y lo salvaré, porque no es posible que la obra de mis manos esté en esta condición. En ese sentido, yo voy a entregar, me voy a entregar por misericordia. Y cuando Dios puso su misericordia, cuando se entregó, nos dio su amor. ¿Para qué? Para que nosotros de la nada fuésemos algo. Y si hoy somos algo es por su misericordia y porque Él puso en nosotros de eso tan grande que Él tenía y que es ese amor grande, ese amor eterno. Entonces, hermanos, es importante ver qué es el amor. El amor es una fuerza que le damos a los otros. ¿Para qué le damos esa fuerza? Para que la persona crezca. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Usted dirá, pero la hermana Débora, ¿para dónde vas? Si le dijeron que de principio, pero es que eso hay que irlo llevando, de tal manera. Entonces, cuando amamos, le damos a los demás, a los otros una fuerza. Dios nos dio a nosotros una fuerza por amor. ¿Por qué nos dio la fuerza? Porque ahora ya no hacemos lo que antes hacíamos. Ya el enemigo no nos lleva y nos trae, no, ya no puede con nosotros porque tenemos un poder, tenemos una fuerza. El amor nos empodera. Vamos a hablar entonces en ese sentido de que la base de toda relación de pareja, oiga bien, la base de una relación de pareja sana está en el amor. Les decía también que el amor es una fuerza, el amor es una acción. El amor no es una intención, es que yo sí lo quiero amar, pero no puedo, no. El amor no es una intención, el amor es una acción. Y como es una acción, usted recuerda cuando fuimos a la escuela, cuando nos enseñaron lo que eran los verbos y nos decían que los verbos eran acciones, que son movimientos, que son actividades, entonces nos decían que cantar, jugar, dormir, comer, trabajar, son acciones. Y la acción que implica movimiento. Y ese movimiento nos lleva a obtener unos frutos. Entonces, en este sentido, quiero explicarle lo que es la acción del amor. Como el amor no es una intención, sino que es una acción, esa acción exige voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a la persona, cuando se estableció esta relación, muchas personas se casaron y el amor, y decía, yo te amo, yo te quiero, porque lo que esas maripositas que se hacen en el estómago, ¿verdad? Y también es esa fuerza, esa atracción que sentíamos por el otro. Esa atracción nos llevó a establecer una relación de noviazgo. Ay, es que me gusta, es que me sueño, es que yo suspiro, y que no sé qué, y quiero estar hablando con el otro, quiero verlo todo el tiempo, y nos llevó a unirnos en relación de pareja y nos casamos. Y algunos dicen, es que no, pues es que ya como nos casamos, ya todo quedó allí. Déjeme decirle que el verdadero amor se da en el matrimonio. Es en el matrimonio, en la relación de pareja, en el compartir. Cuando yo vivo contigo y tú vives conmigo, es donde nos damos cuenta qué tan grande es el amor. Porque ¿quién conoce a alguien sino esa persona que vive con él? ¿Verdad? Cuando nosotros éramos novios, ocultábamos nuestros defectos. Claro, estábamos en conquista. Y en la casa, si de pronto mi mamá estaba muy aburrida conmigo, hay mamás que dicen, vea, mi hijo es así, 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 pero hay otras mamás, no lo voy a decir. Primero, pues ética, la ética familiar, yo cómo voy a hablar mal de mi hijo, que no sé qué. Y también hay algunos que dirán, soy tan aburrido que no van a la hora que se lo lleven. Pero cuando ya el otro vive conmigo es que se da cuenta cómo soy. Entonces, cuando el otro se da cuenta cómo soy, es cuando empieza a mostrar por mí el verdadero amor.
¿Por qué? Porque ese otro me acepta tal como soy. Y aparte de que me acepta tal como soy, ayuda en mi edificación como persona. ¿Qué quiere decir que ayuda en la edificación como persona? El ser humano, vamos a hablar así, vamos a hablar, bueno, el hombre como tal, cuando yo me caso, el hombre se complementa en la esposa. La esposa se complementa en el esposo. Y luego, ambos, oigan bien, ambos se complementan en los hijos y los hijos a su vez se complementan en los papás. Como quien dice, hay carencias que yo suplo con mi esposa. Mi esposa tiene carencias que las suple conmigo, pero cuando ya somos una familia, entonces los dos nos complementamos en los hijos y esos hijos se complementan en mí. O sea que surge como un proceso de retroalimentación, de alimentación mutua entre todos. Pero el hombre y la mujer se complementan, pero la verdadera analización del hombre y la mujer, la verdadera analización no está ni en el otro, ni en ella, ni en él, porque es que yo no puedo cargar en el otro mi realización. Es que yo no puedo decir, es que yo para ser feliz necesito pues que él haga y que se vuelva un títere, no, no, no. Si bien es cierto que nos complementamos, yo no puedo esperar que mi realización como persona dependa del otro. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace el otro? El otro me da unos elementos que me van enriqueciendo y eso me ayuda a fortalecerme, me ayuda a crecer, me ayuda a desarrollar felicidad, me ayuda a desarrollar unas competencias, pero la realización de la persona está en Dios. Entonces, cuando nosotros establecemos esos vínculos, que son vínculos de amor, cuando ya yo estoy viviendo con mi pareja, cuando ya nos hemos casado, cuando se establecen esas relaciones de afecto profundas, cuando compartimos el mismo espacio en el día, en la noche, que ya no es tu cama y mi cama, sino que es nuestra cama, que ya no es tu casa y mi casa, sino que es nuestra casa, que ya no es tu plata y mi plata, sino nuestro dinero. En ese sentido, el amor crece. ¿Cuándo crece? Para que el amor crezca se necesita voluntad. ¿Por qué le voy a decir voluntad? Porque como cada quien viene de hogares distintos, cada quien tiene una formación distinta. En ese sentido, perdón, yo necesito voluntad para dejar cosas que de pronto antes de yo vivir en pareja eran válidas, para mí eran aceptables y eran buenas, pero ahora que vivo en pareja, a mi pareja le molesta. Por ejemplo, cuando usted se casa, ya usted no puede decir es que me voy a estar, no estoy diciendo que los amigos ya no van, pero es que ya el espacio de los amigos se va disminuyendo porque usted tiene una persona que lo espera en casa. Usted no puede vivir como vivía antes, cuando era soltero, que usted salía del culto, que no sé qué, y luego, ahora se llegaba a la casa y se acostaba, porque como tenía llaves de la casa, entonces llegaba y se acostaba. Pero ustedes saben que en la casa hay una persona que le espera. ¿Qué es amor? Amor es pensar en el otro, es darme por el otro. El amor en la relación de pareja es un amor distinto al amor de novio. Porque el amor de novios es un amor que está basado en la ilusión, en el cuchicuchi, en las palabras, en las promesas, pero la relación de pareja es una realidad. Ya no es un sueño. Cuando tú te casas ya despiertas del sueño. Ya estás viviendo una realidad. Y en esa realidad se establecen las relaciones más firmes. Entonces, ya no es que yo te prometo que cuando seas mi esposo tal y tal cosa, yo te prometo, no, ya no, ya las promesas se quedan en un segundo plano y empezamos a vivir realidades. Entonces, ¿cómo se demuestra el amor? ¿Cómo yo demuestro que ese amor que me unió está creciendo? Por ejemplo, él se enfermó o tiene una condición, entonces el hecho de que yo esté pendiente, de que
a un horario él debe tomarse la medicina. ¿Te tomaste la medicina? Ay, no, no se me olvidó, pero bueno, yo aquí está tu medicina, tómate la medicina, eso es amor. Que un día me levante y cuando ella se despierte, de pronto hacer el desayuno, usted ya está con el desayuno, eso es amor, porque el amor en pareja se manifiesta distinto. ¿Oyeron? Porque cuando somos novios, hay muchas cosas que él no sabe de mí, yo tampoco sé de él. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se va menguando? Es porque se vuelve todo tan rutinario. Es que yo sí me quería casar con ella porque la quería conocer, ¿no? Es que ese cuerpo que ella tenía y que no sé qué, y él también, yo me lo imaginaba, ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Yo me lo imaginaba, pero ya lo conozco, ya no tengo como secretos. Entonces, ¿cómo vamos a conservar ese amor? ¿Cómo vamos a conservar ese amor que un día nos unió? ¿Cómo vamos a hacer que ese amor crezca? Hay unos elementos importantísimos. Mire, dentro de los elementos importantes está en conocer qué fortalece a mi pareja y cuál es el rol de mi pareja. Entonces, tanto el hombre como la mujer deben suplir unas necesidades básicas. Y esas necesidades hacen que se complementen y se fortalezcan. En ese sentido, ¿qué fortalece al hombre y qué hace que la mujer se afirme o que la mujer tenga un mejor desempeño? Vamos a hablarlo aquí rápidamente. Al hombre, en el rol del hombre, al hombre lo afirma, oiga bien, lo afirma el respeto. No hay un hombre que usted puede ser muy cariñosa, pero si usted es una mujer que irrespeta, eso debilita a su marido. Una mujer que no tiene consideración de cómo habla. Porque el rol del hombre en la relación de pareja es proveer. Y cuando el hombre provee, él siente que está impulsando, porque el amor del hombre impulsa a crecer, impulsa a que nos fortalezcamos. El amor del hombre es algo que da, ¿cómo lo diríamos? Que como que empodera. Y en cambio el amor de la mujer anida. Nosotras las mujeres, de hecho, por eso en nuestro vientre anidamos 9 meses y damos vida, porque es que el amor de la mujer da vida. Pero el de la mujer, el del hombre impulsa, el hombre ataca. Y en la realidad usted sabe que es así. Y la mujer es la que recibe, ¿cierto? En todos los ámbitos se ve así. Entonces, en esos diseños que Dios estableció para el hombre y la mujer, el hombre tiene unas necesidades básicas que suplir. ¿Y cuáles son? La primera, el respeto. Un hombre que se siente respetado es un hombre que se siente empoderado y da amor. Oiga bien, un hombre que sabe que tiene su compañía, que tiene su compañera, que tiene su esposa, pero que esa esposa le es compañera en el silencio y en el ruido. Porque es que a los hombres les gusta, los hombres tienen esa capacidad de estar sentados y no estar pensando nada. Y a veces ellos están con nosotras, coge el carro y se va. Y él puede viajar muchas horas de camino con la boquita cerrada, porque él que espera una compañía. Él no quiere palabras. Con nosotras es distinto. El hombre, otra característica del hombre, que lo empodera en el rol, su sexualidad. Vamos a dejarlo hasta allí, no voy a profundizar. Pero para la mujer es distinta. La mujer tiene unos elementos que hacen que ella se enamore más. Una mujer que recibe amor es una mujer que da amor. Una mujer que recibe afecto es una mujer que da afecto. Y una mujer con la cual tiene comunicación constante. Una mujer que tiene una comunicación continua. Es una mujer que se empodera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer tanto el hombre como la mujer? En esto de las relaciones de pareja, debemos ser cuidadosos. Yo debo conocer a mi pareja, porque es que el hombre ama distinto a la mujer. ¿Oyeron, hermanas? Y muchas veces nosotras las mujeres pensamos y no decimos,
y somos muy dadas a manejar como claves. Ay, yo quisiera, yo estoy como, o de pronto hay una cosa que no le gusta, digo, decimos, nunca me complace, ¿no? Y ese nunca nosotros generalizamos y es por una vez que no nos complació. Pero ustedes los hombres deben saber que es que las mujeres hablamos así, ¿verdad? Deben saber que las mujeres hablamos así. Y para lo que nosotras las mujeres es importante, para lo que nosotras las mujeres es trascendental, para el hombre no. Hermano, si usted quiere tener a su mujer contenta, dele amor, porque la mujer sí es muy dada al amor. Los hombres dicen es que yo no soy tierno, es que yo no soy romántico, es que yo no soy cariñoso. A veces yo les digo a los hermanos, pero ¿cómo la conquistó? Dígame, ¿cómo la conquistó? Si una mujer para una mujer necesita el afecto y cuando estamos en el plan del enamoramiento sí que salen las palabras bonitas, pues ya no puede, yo le estoy diciendo que es distinto, ya no va a ser igual a cuando eran novios, pero sí de vez en cuando. Este amor, para que sea de principio a fin, hay que alimentarlo todos los días. No se acostumbre a acostarse sin darse un abrazo. A veces pasan los días y no hay un abrazo en la pareja. A veces pasan los días y no hay una caricia, no hay un beso y todo se vuelve solamente marital. El afecto solamente se vuelve marital, ustedes me entienden. Quiero que me entiendan, pero no puede ser así. Tan bueno que, no, tú estás allí, entonces nos damos un abracito, un beso y te voy a decir te amo, porque es que hay que alimentarlo. Y a veces nos hemos lastimado, hemos dicho cosas duras, hemos hablado de manera descomedida. Cuando hablamos de manera descomedida y no pedimos perdón, se va haciendo daño al amor. Se va dañando el vínculo. Porque si bien es cierto, nosotros somos seres humanos y los seres humanos tenemos sentimientos. Y así como se despierta el sentimiento del amor, la mujer es dada al desamor. Cuando una mujer dice no más es porque ya dijo no más y no hay poder humano que la haga retroceder. En ese sentido, los dos debemos de cuidar esa relación. En el Salmo, el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía. Hay muchas personas que viven juntas, pero no tienen armonía. Hay muchas personas que comparten el mismo espacio, pero se les acabó el amor. ¿Y sabe qué hizo acabar el amor? La rutina. Y la falta de amor seca el amor. Porque a veces pensamos que ya es mi esposa, ya no lo necesita, ya es mi esposo. No, sí, nosotros necesitamos porque somos seres humanos. Y en eso somos distintos a los animales. Dios por eso creó al hombre, porque necesitaba hacer un ser que fuera, primero, él quiso hacer un ser que fuera semejante a él. Y un ser en el cual él pudiera depositar todo su amor. Y un ser que diera amor de la manera como Dios es amor. Porque los hijos se parecen a sus padres, ¿verdad? Y si Dios es amor, si Dios da amor, nosotros como hijos suyos debemos enseñarnos a dar amor. Y cuanto más a esa persona que comparte nuestro lecho, a esa persona que comparte nuestras intimidades, esa persona que comparte nuestros sueños, esa persona que comparte nuestros anhelos, esa persona que conoce nuestras debilidades, que también conoce nuestras fortalezas, esa persona que Dios nos regaló. A veces somos mezquinos, a veces somos muy dados a dar amor y hasta somos muy queridos fuera y nos volvemos tan buenas personas fuera de la casa. Pero déjeme decirle en esta hora que mi familia, en este caso, mi familia merece lo mejor. A los muchachos, yo les digo que a veces hay que entender a los papitos, porque de pronto no fuimos educados en amor, no nacimos, no crecimos en un hogar donde había mucho amor y nos volvemos fríos. Cuando los niños son pequeños, somos todo amor, todo besito, pero a medida que nuestros hijos van creciendo, ya nos cuesta dificultad acercarnos. Vamos a romper con eso. Vamos a traer a la casa la ternura. Vamos a traer a la casa la amabilidad. Vamos a traer a la casa el cariño.
Vamos a traer a nuestra casa el respeto. Vamos a traer a nuestra casa la compasión, el afecto, porque tenemos derecho a recibir y a dar. Tenemos derecho a ser tiernos. Tenemos derecho a recibir ternura. En estos días me estaba leyendo un libro sobre el derecho a la ternura y es algo espectacular, pero mire que se nos ha quedado de lado la cordialidad. El amor es cordialidad. El amor es colaboración. Que ya los hijos que están pequeños y que ella está ocupada, entonces que usted no espere que ella le pida el favor. No, vamos a hacerlo porque es que nos amamos. Que él está lavando el carro y yo salgo y ayudo a lavar el carro. Esas cosas fortalecen la relación. Que es un día, entonces vamos a preparar entre todos la comida. Unos pican, otros pelan, luego otros lavan y entre todos hacemos. Esas actividades fortalecen los vínculos afectivos en la pareja y entre los hijos. Tan bueno que ahora que estamos en esta cuarentena, en este encierro por la enfermedad, por la pandemia, podamos tener la oportunidad de que vamos a hacer un aseo en familia. Entonces, que este coge la escoba, este el trapero, yo cojo el trapito de limpiar, yo lavo baños, yo organizo los cajones, las gavetas de la cocina y así sucesivamente. Pero déjenme decirles que en esta época el diablo está interesado en matar a las familias. Y como el diablo quiere acabar con las familias, está matando el amor. ¿Cómo está matando el amor? Lo está matando con la rutina. Lo está matando con la intolerancia. Lo está matando con el silencio. Y lo está matando con la falta de perdón. Pero nosotros que hemos sido llamados por Dios, es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que Dios nos hizo en amor y para amor. Y que el amor debe ser algo que fluya en nosotros. Ese amor que nos unió un día debe crecer. Si a ti te pregunta, ¿qué tanto la amas? Y si tú dices, la amo como el primer día, no ha crecido. El amor se va construyendo. El amor se va construyendo, tiene que ser, y el amor es progresivo. Es que yo te amo como al principio, no, cuando nos casamos no me amabas tanto, porque había una mezcla de deseo, de pasión, de gusto y un amor chiquitico, pero a medida que el tiempo va pasando, el amor va creciendo. Entonces, cuando el amor crece, no se trata de que yo tengo que estar donde tú estás, pero sí hay cosas que debemos compartir, porque el amor es dar y recibir. Cuando una sola persona es la que da en la relación de pareja, el amor se rompe. Porque el amor es una relación de doble vía. En la medida en que yo doy, yo recibo. Y si yo doy y recibo, ese dar y recibir se va volviendo fuerte. Se va volviendo fuerte y va creciendo. Entonces, tanto para los papás, como para los hijos, como para las parejas. ¿Cuál es el consejo en esta noche? Que no seamos mezquinos. Que no seamos mezquinos en amor. El amor es algo que, si nosotros pudiéramos entender lo grande que es el amor, tan bueno que es que mis hijos están grandes, están aquí, pero que nos podamos recibir no solamente que sea un beso que nos acostumbremos a darnos un beso de ida y de llegada, sino que nos podamos sentar y que haya una caricia en el cabello, que yo pueda tocarlos, aquí estamos mis hijos, porque esto es necesario, el toque es necesario, ¿verdad? El toque es necesario, esto es amor, esto es afecto, porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero el amor es una acción. Entonces, esas palabras hay que convertirlas en acciones. ¿Y cómo las convierto en acción? En la medida en que yo trasciendo, en que me doy para el otro. Es que no me gusta. Es que a mí, no, pero es que a él le gusta. Entonces, como yo lo amo, yo lo voy a complacer y lo voy a complacer por amor. Es que tal y tal cosa, pero es que a mí no me gusta acostarme temprano. Bueno, a él le gusta acostarse tarde. Es que a mí me gusta los domingos quedarme en la casa, pero a él le gusta salir. Bueno, entonces, como nos amamos, vamos a ponernos de acuerdo. Un domingo nos quedamos en la casa, otro domingo salimos porque estamos trascendiendo. A mí no me gusta hacer oficio, pero por amor yo voy a hacer el oficio. ¿Por qué? Porque es que eso es trascender. Amor es trascender en el otro, es suplir la necesidad que hay en el otro. Entonces, cuando yo me doy al otro,
estoy demostrando mi amor. Y en la medida en que yo demuestro mi amor y recibo amor, vamos a vivir unidos en amor. Y ese amor va a ser de principio a fin porque va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. De tal manera que nos vamos a extrañar, nos vamos a respetar, nos vamos a cuidar. Porque cuando hay amor hay respeto, hay comunión, hay paz y está Dios. Espero no haberlos fatigado y que el Señor nos ayude para que el amor entre nosotros sea sin fingir, que sea sin doblez, sino que sea un amor sincero. El amor que proviene de Dios, el amor que nos enseñó Dios y el amor que Dios estableció para los esposos, un amor leal, un amor honesto, un amor sin infidelidad. Y el amor de los hijos, un amor con respeto a los papás, con consideración, porque cuando yo amo a alguien lo considero. Entonces vamos a tratarnos con amor porque esta vida es cortica y hay que disfrutarla. Entonces, si no hemos tenido esa capacidad de decirle al otro, te amo, entonces vamos a empezar a decir más te amo. Vamos a empezar a practicar, te amo. Mi hijo está grande, pero te amo, hijo, gracias a Dios por ti. Mis hijas están grandes. ¿Cuánto hace que no le dices a tu pareja, te amo? ¿Cuánto hace que no? Y lo que te estoy diciendo, no te acuestes, no te acostumbres a que se pasan tantos días sin decirse una palabra bonita, porque el amor se va, el amor hay que cultivarlo. Tantos días sin darte un beso con esa persona que amas, a esos hijos, a ese esposo. Entonces, que el Señor nos ayude para que su propósito se cumpla en la vida nuestra. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les guarde.